Bienvenidas y bienvenidos a la octava sesión de la 16ª edición del Simposio Electrónico Internacional sobre Política China. Esta sesión estará centrada bajo el título Innovación, Tecnología e Infraestructura China, parte 1. El moderador previsto en el programa, Diego Sande, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y secretario del IGADI, ha tenido un problema personal por lo que no podrá presentar y moderar la sesión, pero muy gustosamente lo haré yo, porque la verdad es que la temática y los ponentes son de lo más interesante. Así que sin más dilación, recordándole a los ponentes que deben de intervenir en 12, 15 minutos, y a las personas participantes que están en la sala que, que pueden hacer sus preguntas por el chat a medida que se va desarrollando la sesión, y que al final, en la última media hora, las recogeremos y se las transmitiremos a los ponentes. Vamos a empezar. Decirles que Igor Nikolaevich eh, hablará en inglés, aunque tendrá una presentación en español para que todo el mundo pueda seguir la sesión. Igor hablará bajo el título Política Industrial y Búsqueda del Liderazgo Tecnológico en la China Contemporánea, resultados de la iniciativa Hecho en China 2025. Igor es jefe del Laboratorio Internacional de Finanzas y Mercados Financieros de la Facultad de Economía de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia en Moscú. Es profesor asociado del Departamento de Finanzas, Universidad Nacional de Investigación, Escuela Superior de Economía, San Petersburgo, Rusia, titular de la Carta CFA y es universidad adjunta al gobierno de la Federación Rusa. Hi, Igor. Thanks to be with us. Uh, It's time to you to start your speech here in the symposium. Thanks. Buenos días a todos. Yeah, I will share the presentation. Before I begin, I want to thank the organizers for giving me the opportunity to speak at this conference. So can you see it? Yes, it's okay. I also apologize for not using Spanish because I'm not good at it, but all the important information is presented on the slides in Spanish. Today, I will be discussing, in my opinion, one of the most ambitious industrial transformation projects of the 21st century, China's Made in China 2025 initiative. When China launched this initiative in 2015, it was not an isolated policy decision. It was the culmination of nearly a decade of strategic thinking about the country's economic future. In 2006, the State Council published its medium and long-term plan for science and technology development. That document set the goal of transforming China into an innovation-oriented society by 2020 and a global technology leader by mid-century. So this program became the operational roadmap for achieving those ambitions. The three-stage strategy you see on the slide reflects a distinctly Chinese approach to long-term planning. It's not just about setting targets, it's about creating a narrative of national revival. So this staging allows policymakers to measure progress incrementally while maintaining a clear long-term vision. Let's move on. Why exactly these 10 sectors specifically? So the selection was strategic. These aren't random industries. They represent areas where China identified critical dependencies on foreign technology. What's interesting is how these sectors interconnect.
For example, robotics depends on CNC machinery, which in turn relies on new materials and advanced electronics. Aerospace requires both IT and specialized materials. By focusing on 10 interconnected sectors, China's idea is that progress in one area would catalyze advances in others. But there's another dimension not immediately visible on this slide. For many of these sectors have dual-use applications. They serve both civilian and military purposes. Since 2015, China has gradually opened its defense industry to civilian capital, allowing military enterprises to leverage innovations from the commercial sector. So this civil-military integration means that progress in commercial robotics or aerospace directly strengthens China's defense capabilities. Speaking about funding, uh, let me put these figures in context. The 15 billion yuan you see here was just the beginning. By 2017, China had established approximately 800 government-guided funds with a total capital exceeding 2.2 trillion yuan, all directed toward these 10 sectors. But the financing strategy went beyond direct investment. Between 2015 and 2023, average government subsidies for listed companies in these sectors increased by 80%. Tax incentives for innovation grew by nearly 29% annually. The number of companies receiving R&D tax benefits quadrupled. However, this extensive financial backing also triggered concerns abroad. The European Union launched investigations into Chinese subsidies for electric vehicles and solar panels. The US imposed tariffs specifically targeting sectors linked to the program. The scale of China's investment effectively internationalized what was initially a domestic industrial policy. The chart on this slide shows measurable progress in reducing import dependence, but the story behind the numbers reveals important aspects. For example, robotics. By 2024, Chinese companies surpassed foreign firms in domestic sales for the first time, gaining nearly 20 percentage points of market share in just 2 years. A third of foreign robotics firms now face Chinese competitors producing comparable or better products at competitive prices. In shipbuilding, China now dominates global production. Its share of liquefied natural gas carrier construction grew from 7% in 2017 to over 30% by 2024. Yet critical components like marine engines and advanced design software still rely on foreign supplies. Import dependence has decreased but not disappeared entirely. The agricultural machinery sector tells another story. The US-China trade war accelerated localization efforts when tariffs made imported equipment expensive. By mid-2025, domestic manufacturers supplied 75% of China's agricultural machinery needs. However, the original target was 95%. So it shows us that even with external pressure, achieving full self-reliance takes some time. And then there's electronics, the most challenging sector. In advanced semiconductors, China has achieved 7 nanometers production, but China still lags in the most advanced nodes needed for high-performance processors. In legacy chips, China is rapidly expanding capacity and is projected to capture from 25 to 75% of its domestic market by 2030. The semiconductor story is one of determined progress alongside a persistent gap. So this assessment from the European Chamber of Commerce provides a snapshot of where China stands by early 2025. Let me highlight some observations. First, the sectors where China has achieved higher self-sufficiency share common characteristics. They involve large-scale infrastructure, benefit from massive domestic demand, and have received consistent state support over decades. Second, sectors showing moderate progress, for example, new materials or biopharmaceuticals, they reflect the difficulty of catching up in science-intensive industries. In biotech, Chinese companies have succeeded in biosimilars, but innovative drugs remain rare.
Third, sectors where self-sufficiency remains low, aerospace, advanced electronics, they highlight the limits of industrial policy in highly complex, globally integrated industries. Speaking about aviation, engine, avionics, and many critical systems come from Western suppliers. China may eventually become a major player, but achieving full technological independence in commercial aviation will take decades, not years. The official indicators published by China State Council offer the most systematic evidence of this program's impact. Speaking of innovation capacity, the R&D intensity target was exceeded ahead of schedule. This matters because R&D spending is a leader indicator of future innovation. But the missing data on patents suggests that while China is investing more in research, the translation of that investment into commercially valuable intellectual property may be lagging. Quality of innovation remains a challenge. Speaking of quality and efficiency, all three targets here were exceeded. Chinese manufacturing is no longer just about assembling components, it's increasingly about creating value through superior processes, better design, and more sophisticated products. Speaking of IT integration, this is the clearest success story because the numbers reflect a fundamental transformation of how Chinese factories operate. They're not just producing more, they are producing smarter. Digital integration enables flexible manufacturing, faster prototyping, and better quality control. These advantages that compound over time. And the last category is green development. The mixed results here are instructive because, for example, the original 40% emissions target was so ambitious that planners quietly revised it to 18% for 2021 to 2025. Rapid industrial growth and emissions reduction are difficult to reconcile even with massive investments in renewables and efficiency. So what does this all mean? This program has largely achieved its first stage objectives. China is stronger industrially, more technologically capable, and less dependent on foreign suppliers than in 2015. But the program also reveals the limits of state-led industrial policy. In semiconductors, aerospace, and other frontier technologies, catching up with the global leaders remains very difficult. Foreign reactions like US tariffs, European Union investigations, and export controls have created new barriers that the program's architects didn't anticipate in 2015. Ultimately, this program isn't the end of China's industrial transformation, it's just the beginning. And the program has positioned China to compete in the industries that will define the 21st century. Whether it achieves its 2035 and 2049 goals will depend on how well China navigates the challenges that remain. So that's all. Muchas gracias. Thanks a lot, Igor. You were quite interesting and very linked to times until the end of the session. Ahora es el momento de la segunda de las intervenciones, que será de Lucas Federico Sánchez, bajo el título La geopolítica de la infraestructura de conectividad digital, la inserción de Argentina y Chile en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China. Lucas Federico es doctorando en Ciencias Sociales y profesor en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Durante el periodo 22-23 obtuvo una beca otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional bajo un plan de trabajo titulado ¿Qué es el Big Data? Un estudio desde las ciencias sociales. Fue adscrito alumno ad honorem en distintas materias dictadas por el Departamento de Sociología y colaborador en distintos proyectos de investigación vinculados a las TIC, desigualdades y desarrollo. Actualmente
se encuentra desarrollando una beca doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, bajo el título La cadena global de valor satelital y la experiencia de ARSAT en Argentina. Así que Lucas nos aterrizará en una materia muy específica. Así que, Lucas, muchísimas gracias por tu participación y adelante. Buenas tardes, te paso claro, el trabajo también lo escribo en conjunto con Agustín Barberón. Está acá, está presente, está ahí en el listado. Él va a Agustín. intervenir contigo, vais a intervenir Sí, conjuntamente. Ah, sí, sí, sí. correcto. Pues disculpa, Agustín, No, no hay problema. no te había identificado, pero pues adelante. Ahí se ve bien, primero va a intervenir Agus. Sí, Eh, perfecto. sí, ahí se ve. Bueno, muchas gracias. No hay problema. Entonces, comenzamos bien, como decía Daniel. Esta es una presentación en conjunto con Lucas. Yo me voy a encargar de la primera parte y luego le voy a dar continuidad a él. Bueno, nuestra presentación, nuestro artículo trabajó la geopolítica de la infraestructura de conectividad digital, la inserción de Chile y Argentina en la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China. Como pueden observar en el mapa, ese es el mapa actual del trazado de conectividad digital. Una primera aproximación es comprender que las infraestructuras y la economía no es algo inmaterial, sino que es una realidad concreta que permiten y sustentan la economía global, los flujos financieros, comerciales, las comunicaciones militares, como así también la posibilidad de los desarrollos tecnológicos avanzados de las redes 5G y la inteligencia artificial. Y ahora sí, adentrándonos en el trabajo, en la próxima diapositiva es que en este marco de investigación nos preguntamos justamente cómo se insertan Chile y Argentina en la infraestructura de cables submarinos de fibra óptica en un contexto de competencia estratégica entre ambas, entre las potencias de Estados Unidos y China, en una disputa tecnológica. La selección de los casos se derivó de que Chile como Argentina son considerados, o por lo menos de nuestro marco de interpretación, como dos países semiperiféricos de América Latina, que han consolidado capacidades tecnológicas con sistemas científicos, tecnológicos de innovación robustos y con capacidades en el ámbito digital y de las telecomunicaciones significativas, y que recientemente ambos países declararon como parte de sus políticas de conectividad la inserción a la conexión transpacífica. En este marco es que nosotros optamos por una estrategia mixta, tanto de análisis cualitativo, con la revisión de documentos gubernamentales sobre las infraestructuras en particular y de estrategias de desarrollo tecnológico más amplio de los países, y la utilización de sistemas de información geográfico como herramienta para trazar los mapas y los análisis de los nodos de interconexión y ver justamente los trazados. En la siguiente es que nosotros como primer paso nos fuimos a construir un marco analítico, conceptual y metodológico para la interpretación de la pregunta de investigación, comprendiendo como primer punto que el sistema internacional se encuentra en un proceso de transformación o reconfiguración global del poder, de la mano de una revolución tecnológica global con la emergencia en particular de un sexto paradigma tecnoeconómico que tiene, entre otras dimensiones, el desarrollo de ciertas tecnologías, tanto la inteligencia artificial, el 5G, como las tecnologías de transición energética, y que en particular el desarrollo tecnológico y el liderazgo por la innovación tecnológica de frontera se estructura como un recurso de poder clave, determinante o condicionante para las relaciones entre los estados, en particular porque la tecnología, al ser un recurso de poder, permite sostener tanto el poder político, económico y militar de las naciones, y en este sentido es que los estados no quieren quedar relegados o al margen del desarrollo económico y de los beneficios que esto nos contrae. Así en la siguiente es que nosotros nos empezamos a preguntar cómo analizar estas relaciones de poder asimétricas y jerárquicas entre los estados. Para eso partimos de los postulados estructuralistas y de los teóricos de la dependencia y del sistema mundo.
al comprender que el sistema internacional se estructura entre estados y países centrales que concentran las capacidades tecnológicas para emprender los procesos de desarrollo, y por otro lado se encuentran los países periféricos dependientes, en tanto son dependientes de las tecnologías que produce el centro y son receptores de estas tecnologías de los países centrales, y que estos países periféricos dependientes están atravesados por procesos más amplios que los denominamos como procesos extractivos, tanto en lo material como extracción de recursos naturales, como también en los procesos cognitivos, pero esto no significa que en las periferias no haya actores sociopolíticos que busquen emprender el desarrollo tecnológico, es decir, transitar desde la situación periférica hacia el centro. Desde la economía mundo, nosotros utilizamos el concepto para describir y caracterizar a estos países como países semiperiféricos, entendiendo, como yo mencionaba al principio, de que son países con sólidos o significativas capacidades científico-tecnológicas de sus sistemas de innovación y que han emprendido desarrollos en sectores considerados estratégicos por esta literatura. Son los casos emblemáticos de los países de América Latina, el sector nuclear, aeroespacial y energético. Pero para nosotros lo más importante es resaltar que estos países utilizan la planificación y el desarrollo científico-tecnológico para buscar mayores márgenes de autonomía en el sistema internacional, generar sectores estratégicos que les permitan reducir esta dependencia. En la siguiente es que nosotros comprendemos que para dar este salto tecnológico, es decir, la superación de la condición periférica, no es parte de un proceso que sucede en la nada misma, sino que es parte de una acción deliberada del Estado a través de la acción pública, y para eso tomamos principalmente el concepto del Estado emprendedor, el que sostiene en el cual el rol del sector público, el rol del Estado es clave para la generación de nuevas capacidades tecnológicas y desarrollos de sectores estratégicos, una intervención institucional y deliberada creando creando mercados y creando capacidades, guiando las inversiones hacia el desarrollo de sectores estratégicos, considerados sectores estratégicos ya que estos son los que permiten o generan dinamizaciones en la economía, generan encadenamientos productivos y promueven a partir de su desarrollo mayores márgenes de autonomía. Y en el contexto actual de competencia entre las potencias, es donde justamente esta disputa o este control y acceso por las nuevas tecnologías se da en las nuevas infraestructuras o en estas infraestructuras consideradas críticas, debido a que estas infraestructuras son la base material que sustenta el desarrollo de las capacidades tecnológicas. A través de ellas permite articular las cadenas de suministro, los procesos logísticos y la circulación de información y producción a nivel global. En la siguiente, ya pasando el marco analítico y a partir de teniendo estas bases teóricas presentes, es que nosotros vamos a empezar a analizar la infraestructura de conectividad digital de cable submarino de fibra óptica, entendiendo que como se ve en el mapa, la actual infraestructura posee casi más de 200 sistemas de cables interconectados a nivel global, y esta infraestructura es responsable de la transmisión del 99% del tráfico de datos. En esta parte voy a ir un poco más rápido, pero decir que esta infraestructura se originó en la década de los 90, principalmente a través de consorcios multilaterales de empresas dedicadas a las telecomunicaciones, con Estados Unidos, Japón y Francia como los principales impulsores, que esto trazó una infraestructura entre Estados Unidos o América del Norte y Europa como el principal nodo del tráfico de datos, y así como también el marco normativo y regulatorio que gestó la gobernanza de Internet. Esto tuvo sus implicancias para el resto del sistema de la estructura, ya que implicó, por ejemplo, para los países de América Latina una dependencia infraestructural, ya que los principales cables y nodos de conexión, como se ven en el mapa, tienen que transitar inevitablemente por las jurisdicciones de Estados Unidos y sus aliados, que si bien con el tiempo, más hacia la década de 2010, la infraestructura global en términos de propiedad
de los nodos y redes fue cambiando, se consolidaron o se desplazaron estas empresas estatales de telecomunicaciones por los grandes actores de las plataformas de servicios digitales, sea Google, Amazon, Facebook, Microsoft, y esto terminó de consolidar la hegemonía estadounidense en la infraestructura digital. En los últimos años observamos una emergencia de China que no me voy a adentrar demasiado, pero como decía Igor, respecto a las capacidades tecnológicas del país asiático, ha buscado en torno a incrementar o profundizar su soberanía digital para sostener su proceso de desarrollo económico, ser un actor clave en la infraestructura digital. Solo mencionar dos planes concretos de China, la ruta de la seda digital a partir de 2017 y el plan Made in China 2025, que bien lo comentaba el compañero. Y así adentrarnos ya en la siguiente diapositiva que podemos ver, y como nudo de nuestro problema de investigación, que esta disputa tecnológica se observan principalmente en el trazado de una nueva ruta transoceánica que uniría la región de América del Sur con Asia y Pacífico. Como se puede ver, esto tiene una incidencia mayor en reducir la de que América Latina de esta forma reduciría el trazado histórico y dependiente hacia Estados Unidos. Entonces la disputa estratégica entre las potencias se estaría librando en el marco de la infraestructura digital por el corredor transoceánico. ¿Qué potencia, qué país, Estados Unidos, China, va a ser el que instale este corredor? En los últimos años se establecieron dos proyectos en disputa: el proyecto Chile-China Express, impulsado principalmente por China, que buscaría la conexión de Chile con Hong Kong como el primer cable directo de esta conexión transoceánica. Esto reveló una serie de tensiones, principalmente con el segundo mandato de Trump. Los medios lo titulan como preocupación por la ciberseguridad y el almacenamiento y gestión de los datos. En la estrategia de Estados Unidos de defensa nacional, la preocupación por la seguridad hemisférica, de que China no se entrometa en los asuntos que le corresponden a Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Esto hizo que los últimos años, Estados Unidos impulsara un proyecto alternativo, el proyecto Humboldt, que estaría a cargo de capitales occidentales, principalmente de Google, el cual uniría o trazaría la conexión transpacífica desde Valparaíso hasta Sydney, Australia. Si bien esta competencia ha ido mutando y podemos decir que los consorcios y las negociaciones fueron cambiando con el tiempo, lo cierto es que a la fecha Chile optó ante las presiones diplomáticas de Estados Unidos y diferentes comunicados que recibió el gobierno de Boric en los últimos tiempos, desistir de los contratos de China e impulsar principalmente el proyecto de Humboldt para la conexión transpacífica Valparaíso-Sydney. Lo interesante y lo que nosotros nos motivó la investigación es que Argentina también, y como va a dar a paso a continuación Lucas, decidió insertarse en esta conectividad a partir de una asociación con Chile. Yo tracé en líneas generales los marcos de cómo incidiría esta competencia, y Lucas se va a adentrar en particular en las capacidades, estrategia de desarrollo e inserción internacional, tanto de Chile y Argentina, teniendo este marco general de la competencia entre Estados Unidos y China. Bueno, sigo Lucas, yo. Lucas, Sí, disculpa, tendrás que hacer un esfuerzo sí, 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 no hay problema. de síntesis Eh, un, para un ajustarnos a... poco, un poco que lo que nos preguntábamos era, bueno, si Chile y Argentina están desarrollando estrategias para insertarse en esta competencia por la infraestructura global, nos preguntamos qué capacidades generó dentro de cada estado, y un poco lo que podemos identificar a través del informe de lectura de leyes, de informes públicos, de entrevistas que fuimos haciendo, es que aparecen dos grandes marcos. Primero, nosotros retomamos la idea de Estado emprendedor como el Estado que promueve esas capacidades, pero nos dimos cuenta que cuando analizamos el proceso de creación de infraestructura interna de Chile, notamos sí, una divergencia, que es que el Estado tiene un carácter concesionario, es decir, sostiene los principios legales de la infraestructura, pero delega la construcción a privados a través de subsidios y concesiones. Se me fue. Y así va creando distintas concesiones. En este sentido, le otorga al privado el derecho de la operación y la comercialización de infraestructura,
y se desliga de ese despliegue de infraestructura. Esto trae un riesgo que es la idea de que el Estado no opera directamente la infraestructura, pero consolida una fuerte asociación público-privada, que esto puede llegar a generar o no alguna dependencia de extranjeros o de otros actores corporativos por el tema de la circulación de información. Esto más o menos arranca a través de la ley 18.168, que es la ley de telecomunicaciones de Chile, que establece este régimen concesional. Y después, en el año 2010, cambia la ley y crea la figura, después de los problemas sabidos de naturaleza, de terremotos de Chile, crea la figura de proveedores de infraestructura que no podían vender servicios, sino solo podían generar la infraestructura ahí donde el Estado la demanda. Acá un poco de los mapas que el Estado pudo desplegar a través de distintos proyectos. Primero el proyecto de fibra óptica nacional, que el Estado intervino ahí donde el privado no generaba fibra e intervino a través de la otorgación de subsidios, por ejemplo, a distintas empresas como Silica Network para el desarrollo de esta fibra. El primer plan más o menos establece 8.500, 8.400 kilómetros de fibra óptica y el segundo plan es el plan de fibra óptica austral que también ahí donde no llegaba al privado, el Estado otorgó subsidios, en este caso sí específico a Silica Network, para el desarrollo de fibra óptica. En este sentido, Chile no se presenta como la creación de esta red de fibra óptica como un fin doméstico, sino que también buscaba consolidarse como un hub digital de la región para así ser un punto estratégico de lo digital y pertenecer o generarse como un puerto de entrada transpacífica para que distintas empresas extranjeras puedan establecer ahí nudos de conexión. En el caso de Argentina es distinto, en el caso de Argentina aparece el rol de un Estado empresario, a través de la ley 26.068 se crea la empresa de soluciones satelitales Argentina ARSAT. La empresa, como resumen, sí presenta distintos núcleos centrales, tiene 4 grandes unidades de servicio: satelital, centro de datos, la red federal de fibra óptica y la TDA. En este caso nos vamos a enfocar en la red de fibra óptica. Y lo que hace el Estado acá, a diferencia del modelo chileno, sí asume el rol de constructor y operador directo de la fibra, pero como operador mayorista. Pero la problemática que presenta este modelo es que sufre una alta exposición a los ciclos políticos. Depende, el subsidio o la plata que ingrese para el desarrollo de fibra depende muchas veces del cambio político, que es algo que vivimos pasando en el país hace varias décadas ya. Acá un poco breve el mapa de red de fibra óptica de Argentina. La red federal de fibra óptica tiene 32.000 kilómetros y se conecta con 1.000 pymes locales para el desarrollo de fibra y para ahí sí, para llevar fibra a las pequeñas localidades. Pero el trazado de Argentina no solo también responde a una integración interna, sino que también se presentan nodos como el que marcamos ahí, que son proyectados para desarrollar integración digital en la región. En este sentido hay un trazado que llega hasta Santiago. Eh, y se presenta así la red de la REFEFO como con un objetivo geopolítico que es la de articular la red nacional con futuras rutas submarinas transpacíficas, oceánicas que vayan apareciendo para así la REFEFO se presente como tipo una estructura central o una estructura general de fibra óptica que permita la integración regional entre distintos países: Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, etcétera. Acá un poco lo que vimos es, bueno, cómo se generaría esa integración, ya que ARSAT en el año 2021, a través de la presidencia de Alberto Fernández, firma un convenio con Chile, con Desarrollo País, para vincularse al proyecto del despliegue del cable Humboldt. El cable Humboldt lo que es un cable esto que busca conectar Sydney directamente con Chile, busca hacer el cable de fibra óptica más largo del mundo con 14.000 kilómetros y lo hace a través de Desarrollo País, siendo el Estado chileno que, como ayer justo en un trabajo hablaron de algo parecido, sostiene o tiene, es dueña de un 25% del cable y con una empresa de Singapur que se llama H2 Cable. ¿Qué pasa? Acá se ven dos estrategias distintas y inserción internacional a las geopolíticas de los cables de infraestructura y vemos distinto: un Estado subsidiario, un Estado emprendedor, un Estado un lugar o un territorio donde los principales capitales son privados, son transnacionales. Por otro lado, el Estado llevando adelante ese proceso, con dos estrategias también distintas: un país, Chile, que busca ser hub internacional digital de esto mediante distintos tipos de consorcios para considerarse como líder en la región, y Argentina con ARSAT, que busca construir una soberanía doméstica y conectar regionalmente el país.
En este sentido, se presentan rápidamente estas dos vulnerabilidades que dijo. La primera es el control extranjero, la infraestructura en el caso de Chile, y en el caso de Argentina, la inestabilidad crónica del financiamiento público para desplegar cordones de fibra. Como conclusión, es un poco lo que planteamos es, bueno, sí, los planes están, supuestamente, según análisis de informes de la Subtel, el cable de infraestructura para 2027, el Humboldt, ya tiene que estar desplegado, pero nos preguntamos, ¿eso generaría un desarrollo para nuestras sociedades en ese momento? Lo primero aparece la infraestructura física, de manera directa, crea una inserción de la semiperiferia a la economía global a través de que los países ven distintos planes que van apareciendo y desarrollan política de alguna forma, sea a través de consorcios o sea a través del Estado mismo, para insertarse en esa cadena. Y el territorio terrestre aparece ahí como en el eje del poder. Bueno, ¿qué pasa con esa infraestructura? Por otro lado, también aparecen los límites del Estado, en el caso del Estado emprendedor o en el caso del Estado concesionario, chocan los límites de esta disputa, porque como en el caso del programa Chile-China Express, aparece la disputa geopolítica, también ahora con el cambio de gobierno, con la asunción de Kast, hay noticias donde él exige que se baje a Chile de ese proyecto, porque uno de los grandes problemas que tiene es que no hay mucha información disponible sobre quién lleva adelante, qué actores se involucran concretamente, cuánta plata va a salir, etcétera, etcétera. Y también hay problemas con el tema de la Ley de Seguridad Nacional China, que exige el acceso a los privados de la información que circula por los cables de fibra óptica. Y también el tema de la dependencia. Con Estados Unidos pasa que el 80% de la información de datos que se produce en el continente pasa sí o sí necesariamente por Miami, porque tenemos una alta dependencia sobre eso. Y eso genera también un problema de, bueno, ¿qué pasa con la información que se almacena en un sistema que es oligopólico, porque son pocas empresas las que manejan eso? ¿Y qué pasa con la información de todos los habitantes de la región de América Latina, que su información va también hacia el sector privado? En este sentido, para pensar, dejamos algunas preguntas abiertas, es si verdaderamente la inserción que buscan estos dos países, sea para hacer hub digital o sea para desarrollar una integración regional, garantizan autonomía en el procesamiento de la información que pasa, porque una soberanía exige articular distintos tipos de capacidades y no limitarse a ser un lugar de paso, o sea, es decir, que nos conectemos al cable y que la conexión se justifique, como en palabras de algunos informes que van apareciendo, porque disminuiría el delay de la conexión, ya que teníamos una conexión directa con Asia, no tendría que el dato cuando lo producimos, cuando mandamos un WhatsApp, no tendría que ir hasta Estados Unidos y después dar toda la vuelta para después ir hasta Asia, sino que sería una conexión directa. O la simple instalación de data centers, como aparecen muchas noticias que vamos citando en el trabajo, de que esto traería que, como las grandes empresas buscan instalarse cerca de cables submarinos para que la velocidad de conexión sea más directa, no simplemente se dedique a eso, sino que si eso permitiría que se generen internamente en nuestros estados, tanto en Chile como Argentina, como en la región, estrategias de desarrollo que posibiliten el desarrollo y la salida de la semiperiferia de esos países, así como también cómo pensamos estrategias de articulación entre modelos de gestión completamente distintos, diversos y a que están sujetos a presiones geopolíticas distintas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Lucas, la verdad es que una exposición de un tema central, todo el autómata global, cómo hace funcionar la globalización y el cableado digital, pues tremendo tema. Muchas gracias. Ahora es el momento de Esteban Fuller. Él va a hablar bajo el título Cooperación Tecnológica Sino-Latinoamericana en Electromovilidad y Transición Energética, sobre la electrificación de la red de buses en Santiago de Chile y Bogotá. Esteban Pull es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en planeamiento urbano y territorial por la Universidad Politécnica de Madrid y candidato a doctor en teoría económica con mención en políticas de desarrollo en la Universidad de Pekín. Actualmente es docente contratado del Departamento Académico de Derecho y del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro de la sección peruana de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA,
y sus áreas de interés se vinculan a la sociedad y cultura contemporánea en países del este asiático, los estudios urbanos, la política internacional, las relaciones sino-peruanas y sino-latinoamericanas. Es un placer tenerte aquí, Esteban. Adelante, es tu momento. Buenas tardes con todos y todas. Los saludo desde China. Es medianoche acá, así que estoy haciendo así un esfuerzo por compartir un aspecto quizás más positivo, ¿no? De estas relaciones, que son las instancias de cooperación tecnológica en relación al cambio climático. Concretamente, como actores empresariales chinos, ¿no? Vinculados al Estado chino, como las empresas B y D, han participado en los procesos de adopción de buses eléctricos en Bogotá y Santiago, que son las dos ciudades latinoamericanas donde se ha visto un mayor avance de estas nuevas tecnologías. Así que, dicho esto, inicio mi presentación. Em, el rápido desarrollo de la electromovilidad ha sido uno de los cambios tecnológicos más significativos en años recientes. El desarrollo de dichas tecnologías por empresas chinas ha jugado un rol clave, posicionando al país asiático como líder global en dicho sector. Dicha dinámica abre posibilidades para la cooperación entre actores chinos y países y ciudades que buscan fomentar la electromovilidad en el marco de políticas de transición energéticas orientadas a hacer frente al cambio climático. En el contexto latinoamericano, la creciente relevancia de la problemática medioambiental, el incremento sostenido de las tasas de motorización y la necesidad de mejorar la calidad de los sistemas de transporte público ha puesto en la agenda regional la transición hacia sistemas de movilidad sostenibles. En este marco, la electrificación del transporte público se presenta como una política con potencial de generar impactos positivos tanto por sus beneficios ambientales como por la mejora que conlleva en la calidad de los servicios de transporte. Dentro de América Latina, Santiago de Chile y Bogotá se han posicionado como urbes líderes en cuanto a políticas de electrificación del transporte público. Ambas ciudades han llevado adelante en años recientes una ambiciosa reconversión de su flota de transporte público a buses eléctricos, deviniendo en laboratorios de desarrollo de la electromovilidad en el sur global. Tratándose de iniciativas locales, dichas intervenciones han sido a su vez una de las expresiones más significativas de cooperación tecnológica entre China y América Latina, dada la posición de liderazgo del país asiático en el rubro de la electromovilidad. Teniendo en cuenta este contexto, la presente ponencia analiza las políticas de electrificación del transporte público en Santiago de Chile y Bogotá como expresión de la cooperación tecnológica sino-latinoamericana en el campo de la electromovilidad y transición energética. Dentro de este marco, esta comunicación plantea los siguientes objetivos. En primer lugar, describir las políticas de electrificación del transporte público en Santiago de Chile y Bogotá. En segundo lugar, analizar el rol que han cumplido los actores chinos en dichas políticas. Y por último, reflexionar sobre las perspectivas de la cooperación tecnológica sino-latinoamericana en el desarrollo de sistemas de transporte sustentables en Latinoamérica. Pasemos ahora al contexto global y regional del desarrollo de la electromovilidad y de la electrificación del transporte público en particular. La electromovilidad se ha consolidado como una de las principales estrategias de mitigación climática. En este contexto, la electrificación del transporte público cumple un doble propósito. Por un lado, contribuir a la transición energética mediante la adopción de energías limpias y por otro, consolidar el transporte público como alternativa más sustentable y equitativa frente a los vehículos particulares. Como en otros ámbitos de electromovilidad,
la adopción de buses eléctricos está dominado por China, país que ha concentrado más del 90% de la flota global de buses, mientras que la adopción de dicha tecnología en otras regiones ha sido a la fecha más limitada. En el caso latinoamericano, la electrificación del transporte público ha afrontado retos significativos, entre los que resalta la falta de recursos financieros para costear los costos de capital que supone la renovación de flotas. Sin embargo, varios países y ciudades de la región exhiben atributos que facilitarían la electrificación de sus sistemas de transporte público. Entre ellos destacan una participación relativamente alta de energías renovables en la matriz energética, abundantes reservas de litio y cobre en la mayoría de países andinos, entre ellos Chile, y el antecedente institucional de políticas urbanas de reordenamiento del transporte público en décadas recientes que reflejan un compromiso sostenido con la modernización del servicio. La cooperación tecnológica con China juega un rol fundamental en las políticas de electrificación del transporte público en América Latina. Empresas como BYD y Yutong han exportado miles de buses eléctricos a la región, acciones que han ido de la mano de mecanismos de financiamiento y, en menor medida, de transferencia de conocimientos. En ese sentido, se observa un proceso de articulación de empresas de electromovilidad del país asiático con con actores y operadores locales del transporte público, entidades gubernamentales y empresas eléctricas. Dentro de este marco, Santiago y Bogotá, dos ciudades que en décadas recientes han brindado especial énfasis a la modernización del transporte público, han logrado posicionarse como pioneras de la electromovilidad en el sur global. Ello ha llevado a que estas dos ciudades cuenten actualmente con la mayor flota de buses eléctricos fuera de China. A continuación, se describirán las políticas de electrificación del transporte público en ambas ciudades y el rol que han jugado en las mismas la cooperación tecnológica con actores chinos. Paso a referirme en primer lugar al caso de Santiago de Chile. Santiago ha sido la ciudad latinoamericana que más ha avanzado en la electrificación del transporte público. Dicho proceso se inició en 2017, cuando la capital chilena incorporó a su sistema de transporte público dos buses eléctricos de la empresa china BYD y se reforzó en 2018 cuando adquirió 200 unidades adicionales de la misma empresa. De este modo, la capital chilena se posicionó como la primera urbe latinoamericana en apostar para la electromovilidad. Para 2026, Santiago cuenta con 4.400 buses eléctricos, los cuales representan 68% de la flota de transporte público, y se ha planificado la electrificación total del sistema para 2040. Empresas chinas vinculadas a la electromovilidad, en particular BYD y Yutong, han jugado un rol clave en la reconversión energética del transporte público de Santiago. La participación china en este proceso se ha manifestado en particular en la provisión de buses eléctricos adaptados a la topografía y condiciones urbanas de Santiago, en el suministro de paquetes de baterías de litio, en el diseño de terminales para vehículos eléctricos en colaboración con la empresa Enel Chile, y en la transferencia de conocimientos a través de programas de capacitación en China de ingenieros chilenos y operarios del transporte público. La electrificación del transporte público de Santiago ha tenido impactos positivos, entre los que destaca la reducción de emisiones y ruido vehicular, mejoras en la satisfacción de los usuarios y la reducción de los costos operativos del transporte público. No obstante, la dependencia tecnológica de proveedores chinos y la insuficiente articulación entre las intervenciones en el ámbito de la movilidad y la planificación urbana suponen desafíos persistentes para esta política pública. Paso ahora a referirme al caso de Bogotá. Esta ciudad representa otro ejemplo destacado de electrificación del transporte público, posicionándose como la segunda urbe latinoamericana con la mayor flota de buses eléctricos. Dicho proceso se inició entre 2019 y 2021, cuando la capital colombiana incorporó cerca de 500 buses eléctricos fabricados por BYD a su sistema de transporte público. Para 2026, Bogotá cuenta con 1.500 buses eléctricos, representando cerca del 14% de su flota de transporte público, y se prevé que para el próximo año 2027 los buses eléctricos ya representen 30% de la flota de transporte público. Al igual que en el caso de Santiago, empresas chinas han jugado un rol clave en la electrificación del transporte público bogotano.
En este caso, la participación china se ha manifestado a través de la provisión de la mayor parte de buses eléctricos por parte de las empresas BYD en esquemas de financiamiento para la renovación de flota por parte de bancos estatales chinos, en la colaboración entre Enel Colombia y empresas chinas en el diseño de terminales para carga de buses eléctricos y la capacitación de ingenieros y operadores. Si bien, a diferencia del caso chileno, dicha capacitación no ha incluido estadías en China. De forma análoga a Santiago, la electrificación del transporte público de Bogotá supone impactos positivos en la reducción de emisiones y ruidos, disminución de costos operativos y mejora en la experiencia de los usuarios. No obstante, el carácter más incipiente de la electrificación del transporte público bogotano hace que a la fecha los cambios resulten menos visibles que en Santiago. De otro lado, junto con los desafíos vinculados a la dependencia tecnológica de proveedores chinos y la desarticulación entre las políticas de movilidad y el planeamiento urbano que afrontan tanto Santiago como Bogotá, la capital colombiana afronta retos adicionales vinculados a la sostenibilidad financiera. Al respecto, dado los menores recursos fiscales de los que dispone el transporte público bogotano respecto al santiaguino, la financiación de la electrificación del transporte público de la capital colombiana ha dependido en mayor medida de financiamiento internacional, incluyendo préstamos de bancos chinos. Esta situación hace más vulnerables las políticas de electrificación del transporte público bogotano y contribuirá a explicar por qué a la fecha ha tenido alcances más modestos que en Santiago, aunque se está planeando una expansión más rápida, ¿no? Tratando de duplicar la flota el próximo año. Ya veremos si se cumplen estos planes. Eh, Pasemos ahora a analizar las implicancias de la cooperación tecnológica entre China y Latinoamérica en el campo de la electromovilidad. La electrificación del transporte público de Santiago de Chile y Bogotá ha implicado una participación significativa de actores empresariales chinos en razón del liderazgo que el país asiático ha alcanzado en el campo de la electromovilidad. Dicha dinámica no responde a esquemas convencionales de cooperación internacional, en tanto no se trata de interacciones de gobierno a gobierno, sino que más bien involucra actores gubernamentales del lado latinoamericano y empresariales privados o estatales del lado chino. En ese sentido, cabe afirmar que estaríamos ante esquemas de cooperación público-privada transnacionales que coadyuvan objetivos de política pública local vinculados a la transición energética y modernización del transporte público. Los casos de Santiago de Chile y Bogotá permiten identificar cuatro dimensiones críticas de la cooperación tecnológica con China. Eh, un momento, por favor. Cuatro aspectos críticos de la cooperación tecnológica con China. Eh, que reflejan los riesgos y oportunidades que conlleva la misma. En primer lugar, podemos observar una transferencia tecnológica limitada. La electrificación del transporte público ha permitido el acceso a nuevas tecnologías que contribuyen a la reducción energética y reducción de emisiones. Sin embargo, la transferencia de conocimientos ha sido parcial, dado que China concentra la producción de vehículos y el grueso de componentes son importados. Dicha situación genera riesgos visibles de dependencia tecnológica. En segundo lugar, existen problemas de financiamiento, ya que la cooperación china no se limita a la provisión de buses, sino que incluye mecanismos financieros tales como el otorgamiento de créditos concesionales y esquemas de arrendamiento de buses. Ello alivia las restricciones presupuestales de los entes públicos, particularmente en el caso de Bogotá, pero supone riesgos de dependencia financiera que podrían limitar los márgenes de acción locales. En tercer lugar, existen riesgos en relación a la gestión tecnológica, dado que los proyectos de electrificación del transporte público han incorporado software de gestión de carga desarrollado por empresas chinas, las cuales facilitan la administración de las flotas de buses eléctricas y optimizan su integración con las redes eléctricas urbanas. Pero al mismo tiempo, el control por operadores chinos de estas tecnologías críticas plantea interrogantes sobre soberanía tecnológica y ciberseguridad. Finalmente, hay consideraciones geopolíticas. La electromovilidad ha devenido en un vector de influencia internacional de China, particularmente en países del sur global, reforzando el rol de la potencia asiática como socio clave en las políticas de transición energética.
En ese sentido, la cooperación de Santiago y Bogotá con actores chinos en el desarrollo de redes de electromovilidad supone la inserción de Chile y Colombia en un entramado tecnológico global en el cual China ocupa una posición hegemónica. En el contexto actual de tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, ello supone riesgos diplomáticos para los países latinoamericanos, en tanto Washington considera a la región como su esfera de influencia y podría ejercer presiones para limitar los vínculos latinoamericanos con Beijing en sectores que considera sensibles, como podría ser el de la electromovilidad. Paso ahora a las conclusiones de esta presentación. La electrificación del transporte público en Santiago de Chile y Bogotá es un ejemplo elocuente del potencial de la cooperación tecnológica con China para la promoción de la transición energética en Latinoamérica. En los casos de la capital chilena y bogotana, se aprecia que dichas políticas y mecanismos de cooperación pueden contribuir a la reducción de emisiones, la mejora de la calidad del transporte público y la formación de ecosistemas urbanos más sostenibles. No obstante, los procesos analizados evidencian igualmente tensiones vinculadas a la dependencia tecnológica, desafíos financieros y riesgos de vulnerabilidad estratégica frente a un único proveedor dominante en un contexto de crecientes riesgos geopolíticos. Frente a estos desafíos, las intervenciones a futuro en ámbitos como el de la electromovilidad deberían aspirar a sostener la cooperación tecnológica con China al tiempo que se apuesta por el fortalecimiento de las capacidades locales y posiblemente la diversificación de socios en el desarrollo de estas tecnologías. En ese sentido, cabría apostar por acciones tales como localizar la producción de componentes como baterías, desarrollar infraestructura tecnológica gestionada localmente y esquemas financieros que limiten el riesgo de dependencia de gobiernos nacionales y subnacionales, así como buscar la cooperación con otros países que estén desarrollando electromovilidad. La electromovilidad es un medio para repensar la relación entre energía, transporte y desarrollo urbano. La cooperación con actores externos para el desarrollo de la misma en el sur global conlleva tanto oportunidades como riesgos. Dependerá de las estrategias a adoptar por los actores locales, minimizar eh, los riesgos y maximizar las oportunidades. Los casos de Santiago y Bogotá evidencian que con políticas públicas adecuadamente planteadas y mecanismos de cooperación estratégica, América Latina puede avanzar hacia un transporte público más limpio, eficiente y equitativo, posicionándose como un actor regional significativo en la transición energética global. Estas son las referencias de mi presentación y hasta aquí llego. Quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Un clásico del simposio necesario. Hemos tenido otra vez una sesión muy panorámica desde el gran tema que ha sido el Plan Made in China 2025, pues que realmente ha revolucionado la presencia digital y de las nuevas tecnologías digitales de China en el mundo, pero también en China, y que ha cambiado la percepción de este proceso, y que pienso que ha sido también fundamental en la sensación del mundo occidental de estar quedándose atrás, hasta las intervenciones de Lucas y Agustín y Esteban, pues que nos han llevado a estudios de caso particulares, precisamente de cómo se articula este mundo digital, desde los propios cables submarinos que nos conectan y que permiten que estemos haciendo este simposio, hasta el estudio de caso específico de la electromovilidad en estas dos ciudades capitales latinoamericanas, pues que indirectamente están conectados a ese Made in China 2025. No sé si he visto, ahora vamos ya avanzando en el simposio y quizás la gente se va quedando sin fuerzas, pero no hay ahora ninguna pregunta. No sé Sí si las yo hay, Daniel, hay un par y sí, sí, sí. quizás sea yo el que voy quedando, sí. Pero sí, pues fíjate, sí, ya las he identificado. Para Esteban, de Salvador Beltrán, el éxito de la electromovilidad en buses es similar en los vehículos más pequeños
o en esos sectores se avanza más lento? A ver, el dominio de China en la electromovilidad es consistente, sus distintos rubros. Ha logrado realmente una posición dominante tanto en el ámbito de los buses como de los automóviles, pero lo que sí podemos observar en el caso latinoamericano es que la adopción de vehículos particulares eléctricos ha sido más lenta e incipiente que la de buses eléctricos. Hay una penetración bastante menor que en China, incluso en Europa, y yo diría que esto se puede vincular al hecho de que no ha habido una política pública clara, digamos, y consistente de promoción de la electrificación de la flota de automóviles. En cambio, en algunas ciudades de la región, sobre todo Santiago y Bogotá, he escogido estas dos ciudades porque es donde ha habido un esfuerzo más consistente. Sí ha habido un esfuerzo consistente y una inversión pública en el recambio de la flota, mientras que en el caso de los vehículos particulares, digamos que ha estado más librado a la iniciativa privada y los resultados hasta ahora han sido limitados. Además, hay que decir algo, es más complejo electrificar los vehículos particulares que las flotas de buses, porque la flota de buses es mucho más reducida que la de vehículos particulares y necesita menos puntos de carga. Un punto crítico para expandir el uso del vehículo particular eléctrico es contar con una red muy amplia de infraestructura de carga. Ese ha sido un secreto de la adopción masiva en China, ¿no? Y esto requeriría un esfuerzo, digamos, fiscal, ¿no? Y unas políticas de desarrollo de infraestructuras bastante asertivas, ¿no? Por tanto, tanto de las administraciones locales como nacionales. Eso es lo que podría decir respecto a tu pregunta, Salvador. Muchas gracias, Esteban. El doctor Salam Al-Rabadi pregunta a Lucas y a Agustín, ¿qué estrategia pueden adoptar los países latinoamericanos para proteger su soberanía digital y seguridad tecnológica ante la escalada del conflicto entre China y Estados Unidos en este ámbito? Sí, gracias por la pregunta. Una posible respuesta sería, primero, que los países puedan tener tipo posibilidad de voto en relación al acceso a la información de esos consorcios. Cuando se instala un data center, por lo general, ahí se ve mucho la simetría de poder entre quién viene a construir, o la empresa o el Estado que viene a construir un data center o que viene a querer proponer la llegada de un cable, al poder de voto que tenga el país, lo que pasa con esa información. Y una posible solución para mí sería que primero se pueda acceder a la disputa en la mesa chica de la construcción de ese cable. Algo más material sería también la construcción de data centers regionales que permitan una interconexión regional, que no haga falta que mandemos un mensaje o que mandemos un mail, para hacer un ejemplo muy chiquito, y que sí o sí tenga que pasar por jurisdicción de Estados Unidos, por ejemplo, o que tenga que pasar, si llega a pasar el caso del cable de China, por China, y que pueda existir una interconexión. Las rutas están. En el caso de Arsat y Chile, la ruta está construida. El tema es que también ahí están los conflictos entre, bueno, cómo llevan adelante esos procesos, qué empresas tienen los data centers en cada país, la regulación dentro de cada país. Pero esas dos podrían ser dos muy buenas formas. Primero, la construcción en territorio nacional o en territorio regional de esos data centers, y en segundo, que los países puedan acceder a la información en esos consorcios, a saber bien qué va a pasar con los datos que están en eso. Pasa que encima, justo una dependencia muy fuerte que tenemos es que gran parte de nuestros países, para usar información estatal o para almacenar información, al no tener data center propio, terminan alquilando servidores o de Amazon Web Service o de Microsoft. Y también la información, por más que esté en territorio acá, está basada en infraestructura que solo conocen esas empresas, así que
un buen punto de inicio podría ser la construcción de data center y en base a eso empezar a armar otro tipo de legislación y otro tipo también de know-how para producir eso localmente, algo que sería lo ideal, aprender de esos procesos para poder generar desarrollo regional. Agustín. Bueno, yo para sumar otra cuestión que nos dimos con la investigación con Lucas respecto a qué estrategia pueden hacer, es retomar quizás la experiencia de UNASUR y su iniciativa regional de crear un anillo de fibra óptica para la región sudamericana. Por lo que pudimos explorar, no mucho en realidad, pero lo que pudimos ver con Lucas fue que Brasil había llevado esa propuesta al Consejo Sudamericano y claramente eso, sumando a lo que decía Lucas, es tener un pie adentro en la mesa chica de negociación y tener mayor poder de autonomía a la hora de sentarse con las empresas de estos consorcios multilaterales. Y como digo, eso también permitiría que los países de la región tengan, desde en primer lugar, una voz unificada, posturas comunes y que eso se traduce qué capacidad de llevar para la hora de hacer los trazados y esas infraestructuras. Y como bien decía Lucas, es infraestructura que ya se da, o por lo menos en el caso de Argentina y Chile, cómo se plasma en las negociaciones, ¿no? Con estos consorcios. Yo creo que dejaría mi aporte a la pregunta ahí. Ok. Hay una pregunta un poco de que Salvador continúa la conversación con Esteban y pregunta por si en Chile está subvencionada actualmente la compra de automóviles eléctricos. Sí, sí, está totalmente subvencionada. Los subsidios al transporte público en Santiago son del orden de casi 1.200 millones de dólares. Cubren en torno al 70% de los costos operativos y de capital, tanto del sistema de buses como de metro. Es un nivel de subsidios parecido al que vemos en ciudades europeas, pero hay que hacer una tingencia. El nuevo gobierno de José Antonio Cast tiene un discurso fuerte de austeridad, ¿no? De recorte del gasto público. El nuevo ministro de Transportes, Luis de Grange, es conocido como un promotor del metro y como alguien que, digamos, ha señalado que los buses no deberían ser tan importantes en el sistema, que están vacíos, que hay sobrecostos. Y además, Cast tiene una postura mucho más atlanticista, ¿no? En política exterior, más alineada con Estados Unidos. Y es probable que habiendo presiones geopolíticas para tomar distancia de China, tome distancia de China en estos temas y la electrificación total, digamos, de la flota que se veía venir, digamos, probablemente se ralentice. Ya se está casi al 70% de electrificación y en general, a pesar de que Casti y su equipo no se distinguen por sus posturas ecologistas, sí les gustan los buses eléctricos, ¿no? Porque sí se ven como algo muy moderno, ¿no? Como una imagen, ¿no? De Santiago como una ciudad moderna. Pero yo creo que probablemente va a haber menos impulso a la electrificación de la flota, que está bastante avanzada, y probablemente va a haber intentos de buscar otros proveedores fuera de China, aunque va a ser bastante complicado, porque la verdad, China ahora tiene una posición de dominio en el sector. Pero sí, las subvenciones son muy altas en Santiago, pero cabe esperar recortes, ¿no? No sabemos la magnitud, pero hay intención de recortar y sobre todo en el rubro de buses, porque el metro sí, sí es intocable, ¿no? Ahí hay un consenso político interesante en Chile, ¿no? Que el metro es estatal y se le destinan un montón de recursos, a cubrir el déficit y ampliar la infraestructura. Gracias, Esteban. Igor, you show us a very broad approach of the very interesting impacts of the 2025 Made in China.
Now, Raquel is asking you, during your presentation, you mentioned areas where China faces challenges compared to other economies. Based on the result presented regarding the Made in China 2025 and the new 5-year plan, do you consider the measures taken by the Chinese government as a result of the two sessions could be appropriate? What do you Yeah, think? thank you for the question. Thank you for the question. I think that the 5-year plan and the two sessions both have the appropriate measures for these sectors. For example, the emphasis on the new quality productive forces that were discussed at the two sessions builds an emphasis on the 10 key sectors where China has progress, like I said, rail transport, power equipment, and shipbuilding. But there are, like I said, sectors like semiconductors, aerospace, where China still has some challenges. So the two sessions measures appropriately reflect this by maintaining strong R&D incentives, R&D support for foundational technologies. I think they avoid unrealistic targets because, like we saw in the green development sector, the CO2 emissions, the target wasn't reached in 2025. So I think that now they set more realistic goals for these targets, and they are still focusing on self-reliance rather than immediate full independence. They understand that for now they can't reach this full import independence. So I think that no matter that there are some foreign reactions, like I said, US tariffs, European Union investigations in these sectors or export controls, they still, the two sessions and the 5-year plan, they still accent the development of these sectors because they understand that they have to make it till 2049, the 100th celebration for China's Communist Party. So I think that these are the results of these two sessions and 5-year plan for these for 2026 till 2030. Thank you for your answer and for being here. No sé si alguna persona del público tiene alguna pregunta para nuestros ponentes alrededor de sus ponencias. Hay un silencio en la sala. Bueno, pues entonces aún todavía queda una segunda sesión ligada al tema de las infraestructuras, la innovación y la tecnología. Así que, pues por ahora lo dejamos por aquí. Así tenemos un poco más de descanso hasta la 9ª sesión del simposio. Muchas gracias por su presencia y